Anteriormente, cuando usábamos componentes de clases, podíamos añadir lógica en diversas etapas del ciclo de vida. Teníamos el método ComponentDidMode, que se ejecutaba justo después del primer renderizado, el método ComponentDidUpdate, que se ejecutaba cada vez que el componente se actualizaba, y el ComponentWillownMode, que se ejecutaba justo antes de que se desmontara nuestro componente. Estas eran características que no podíamos añadir a componentes funcionales, pero ahora sí es posible, mediante UseEffect, el hook que nos permite añadir efectos secundarios, y de esto hablaremos en este vídeo. Para ejemplificar el uso de UseEffect, desarrollaremos una aplicación como la que está viendo en pantalla, que muestre un listado de personajes de la serie Rick y Morty, obtenido desde una API REST, junto con un mensaje con el estado de la conexión. Antes de comenzar, destacamos que necesitaremos tener un entorno de desarrollo para React.js previamente configurado, algo que podríamos lograr utilizando el paquete Create React App. Si desea aprender a configurar su propio entorno de desarrollo, le recomiendo ir al enlace que aparecerá acá arriba, donde explico en una serie de vídeos cómo configurar un entorno de desarrollo como lo utilizado en este video. Abriremos el proyecto con nuestro editor de texto favorito. En mi caso utilizaré Visual Studio Code. En la carpeta Frontend dentro de SRC añadiré un directorio para nuestro componente. Este se llamará Characters. Ahí crearemos un archivo llamado index.js. Lo primero que haremos será importar la librería de React junto con los hooks UseState y UseEffect. Luego exportaremos una constante llamada Characters, a la cual le asignaremos un arrow function. Este será nuestro componente de función. Acá es necesario conocer que la API REST nos está entregando el listado de datos de los personajes paginados, junto con las URLs para ir a la página siguiente y anterior. Es por esto que necesitamos estos tres valores, los cuales se encontrarán almacenados en estados locales, pero además necesitaremos la URL de los datos que están cargados actualmente, así que serán 4 estados en total. Si deseas entender los estados locales mediante el hook UseState, te recomiendo ir al enlace que aparecerá acá arriba. El primer estado será para el listado de personajes. Con destructor_IndieArreglos declaramos dos constantes y le asignamos el hook UseState con un valor por defecto que será un arreglo vacío. Declaramos el estado necesario para la URL de la página anterior y por defecto este tendrá como valor null. El tercer estado será de la URL de la página siguiente, y de igual manera que la página anterior, este tendrá por defecto como valor null. Por último, definiremos el estado que represente la URL con el listado de personajes actualmente cargados. Este estado por defecto tendrá asignado la URL base que carga la primera página de datos. Es momento de definir los eventos para modificar nuestros estados. Declaramos una constante llamada handlePrefClick y le asignamos un arrow function que modifique la URL actual asignando la página anterior. Ahora declaramos una constante llamada handleNextClick y esta hará lo mismo que la anterior, pero con la página siguiente. Es momento de utilizar el hook UseEffect, pasándole un arrow function y un arreglo como parámetros. Como mencionamos anteriormente, UseEffect emplea ComponentDidMode, ComponentDidUpdate y ComponentWillownMode. En este ejemplo trataremos de abarcar de la mejor manera las tres etapas. Comenzaremos con el ComponentDidMode. Para esto solo nos enfocaremos en el primer parámetro. Es en el arrow function que añadiremos la lógica que se ejecutará justo después de que el componente se haya montado. Utilizando fetch, haremos una petición a la URL actual. Esta nos devuelve una promesa. Así que con .den esperaremos la respuesta y la retornaremos en formato JSON, que igualmente es una promesa. Añadimos otro .den que recibirá los datos. Primero llamamos a setCharactersData para almacenar los personajes que se encuentran en data.results. Llamamos a setPref para almacenar la URL de la página anterior. Ahora llamamos a setNext para almacenar la URL de la página siguiente. Con esto habríamos finalizado el uso de ComponentDidMode mediante UseEffect.
Y para probarlo crearemos un component nuevo que usando nuestros estados los represente en una interfaz. En este mismo directorio añadimos un componente llamado list.js. Primero importamos la librería de React.js. Exportamos una constante llamada list y le asignamos un arrow function que reciba props como parámetros. Usando destructuring de objetos solicitamos los siguientes atributos. Data será el listado de datos. OnNext será una función para cargar la página siguiente. OnPref será una función para cargar la página anterior. Next será la URL de la página siguiente. Y Pref será la URL de la página anterior. Ahora retornamos la interfaz. Añadimos un fragment como elemento padre. Asignamos una etiqueta UL para mostrar los elementos. Validamos que data no esté vacío y si es así usamos el método .map para recorrer el arreglo. Le pasamos un arrow function como parámetro con los datos del ítem. Ahora retornamos la etiqueta LI con un atributo key muy necesario cuando usamos listas en React.js y también le asignamos el nombre del personaje. Ya con esto la lista de personajes está finalizada. Debajo de la lista añadiremos una etiqueta button con el texto anterior y los siguientes atributos. Disable será verdadero si la URL pref está en null y falso si no es null. Y onClick llamará al atributo onPref. Añadiremos otro botón y haremos lo mismo, pero el texto será siguiente. Disable dependerá del atributo next y onClick llamará a la función onNext. Con esto finalizamos el componente de interfaz, por lo que volvemos al componente index.js. En la parte superior haremos la importación del componente list. Y lo retornaremos dentro de este componente, pasándole los atributos necesarios. Definiremos este componente como el punto de entrada de la aplicación. Para esto iremos al archivo index.js dentro del directorio frontend. Lo primero que haremos será importar el componente characters. Y lo vamos a definir como punto de entrada de la aplicación. Ahora en una consola ubicada en nuestro proyecto, ejecutaremos nuestra aplicación en modo desarrollo. Copiamos la URL y la ingresamos en un navegador. Podemos ver que la app muestra el listado de personajes con los botones para ir a la página siguiente y anterior, pero si pulsamos dichos botones apreciamos que sigue mostrando los mismos personajes. El motivo de esto es que a pesar de que el estado se está actualizando y el componente se está volviendo a renderizar, UseEffect no se está volviendo a ejecutar. Y es en este punto en el que introduciremos el uso de UseEffect como component didUpdate. Volvamos al componente characters. Anteriormente mostramos que el hook UseEffect recibía dos parámetros, pues el segundo parámetro es un arreglo en el que podemos asignar valores que al cambiar o ser actualizados desencadenarán otra ejecución del UseEffect. En nuestro ejemplo necesitamos ejecutar UseEffect cada vez que el estado que almacena la URL cambie, por lo que es lo único que añadiremos al arreglo. Si vamos nuevamente al navegador, podemos pulsar los botones y ver que ya se están cargando diferentes listados de personajes. Ya con esto hemos simulado el uso de Component didMode y Component didUpdate, por lo que es el turno del Component willUnMode. Para esto añadiremos a nuestra app
una funcionalidad que muestre el estado de la conexión. Definimos un nuevo estado, que se llamará Connected, y que represente si nuestra app está online u offline. Por defecto le asignaremos el valor online del objeto Navigator, si es que éste existe. Ahora definiremos un evento que se ejecutará cada vez que hayan cambios en la conexión. Si el objeto Navigator no existe, vamos a asignarle null al estado de la conexión. Pero si este existe, asignaremos al estado el valor navigator.online. Ahora dentro del UseEffect vamos a verificar que el objeto window existe. Si es así, vamos a añadir los Event Listener online y offline, que llamarán a la función handleConnectedChanged cada vez que haya un cambio en el estado de la conexión. Los listeners que acabamos de definir deberían ser eliminados al momento de que se desmonte el componente. Para lograr esto en UseEffect debemos retornar una función que se encargue de ello. Así que en la parte final insertaremos el retorno de esta función y en el cuerpo añadiremos el código de limpieza. Primero verificaremos que el objeto window exista, y si es así ejecutamos window.removeEventListener para el evento online y offline, y como segundo parámetro pasamos la función handleConnectedChanged, que es la que se debe eliminar. Para finalizar este componente, le pasaremos el estado de la conexión al componente list mediante una propiedad. Vamos al componente list. Obtenemos la propiedad connected del objeto props. Debajo de los botones insertaremos un template de React. En él verificaremos que connected no sea igual a null. Si la condición se cumple, insertará una etiqueta P con un template de React que mostrará el texto online si connected es verdadero y en caso contrario el texto offline. Vamos al navegador. La app está mostrando el texto online. Vamos a desactivar la conexión de red. Al volver al navegador, podemos apreciar que la conexión muestra el texto offline. En este vídeo aprendimos cómo usar el hook UseEffect para simular Component Did Mount, Component Did Update y Component Will Unmount. Si te ha gustado, dale a like y suscríbete para recibir más contenido relacionado.